Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos otra vez y pues yo les puse una pequeña presentación aquí para guiarnos sobre ambos artículos muy interesantes y empezamos, bueno, con esta frase, ¿no? De que la función del maestro y del investigador es muy importante y lo vimos en unos artículos de la investigadora Ronda, ¿no? Como el convivir con las personas de la isla, pues le ayudó mucho en sus estudios. Y bueno, los elementos aquí encontramos que ambos estudios se llevaron a cabo en el mismo lugar. Un estudio se titula Enabling Pedagogic Reform in the Maldives. Esta es en una isla cerca de Malé, en donde se llevó a cabo y lo publica Asia Pacific Journal of Education. El otro estudio se llama Using Design-Based Research to Explore the Influence of Context in Promoting Pedagogical Reform. También se llevó a cabo en la misma isla, cerca de Malé, y lo publicaron Education Design Research. Pues los autores son la misma persona, Ronda D. Base, pero en diferentes situaciones. En uno fue una medida post-tsunami, en donde estuvieron involucrados, bueno, la Universidad Nacional de Maldivia, también fue parte de una beca que se llama Endeavor Executive Fellowship, la UNICEF, pues para ver formas de mejorar la educación en esta, no, en esta isla principalmente, ¿no? Pero es una problemática que presentan las islas del archipiélago. En el otro estudio, ella, bueno, vimos en este mismo contexto que tiene función no nada más de investigadora, sino que también ella es parte del, o es líder de un taller. Además es maestra y forma parte de la comunidad de la isla, ¿no? Al final, al principio la veían como alguien externa y pues a lo mejor no se abrían tanto, ¿no? Pero ya que empieza a participar en el día a día con los maestros, en la organización, viviendo ahí durante 8 meses, pues ya los mismos isleños pues la adoptan, ¿no? En la primera investigación, pues es el macro, es que se seleccionó esta isla porque pues tienen esa inquietud de cambiar, ¿no? La cuestión educativa, ven que los chavos no aprenden y pues decidieron que ellos sí tienen esta eh, iniciativa, ¿no? De cambiar. Y este mismo contexto se puede ver presente en la otra investigación, o sea, ella regresa a la misma comunidad porque pues sigue habiendo esa apertura de poder hacer estudios, de hacer un cambio los maestros en su forma de dar clases. Entonces, pues bueno, algunos maestros que les cuesta trabajo adaptarse al cambio al trabajo, que también eso implica, ¿no? Y aquí está, en esta escuela, pues los maestros dijeron, órale, va, ¿no? Vamos a hacer el cambio. Entonces, por eso es que en ambos estudios, pues se lleva a cabo esta investigación. Y bueno, además, dentro del macro de la IBD, vemos en el segundo estudio que, pues además de las ganas de querer cambiar, pues es interesante las condiciones en las que eh, se presentan en la isla, ¿no? Con esto me refiero a que eh, pues está totalmente aislada. Las reformas educativas, pues, se planean por el Ministerio de Educación, pero pues no llegan hasta lugares tan remotos, ¿no? Entonces, esta también fue una problemática que encontró la investigadora porque pues no están llegando esas reformas, ¿no? O sea, se están, como decimos, planteando en escritorio, pero no se están llevando a la acción. Y esto pues se ve presente en ambos estudios, no nada más en el segundo, que aquí lo puse un poquito más largo,
pero pues es la misma problemática, ¿no? Entonces es interesante ya viendo desde este tercer punto cómo está estudiando diferentes cosas pero sobre una misma base, una misma problemática, ¿no? O sea, inclusive en este segundo artículo al final comenta las dificultades para llegar a la isla, ¿no? De que es en el bar, pues como lancha, varias horas, los pescadores tienen que ir a tierra firme porque pues hay muchas cosas que no encuentran en la isla, ¿no? Las condiciones climáticas. Entonces, pues no nada más es la problemática pedagógica, ¿no? Sino es la situación de aislamiento en la que viven. Y hasta dice la autora que ella al principio se sintió aislada, ¿no? Porque aparte, pues, ¿cuál internet, no? O sea, es inestable, hay muchas cosas que faltan, que pues fue lo que ella sintió el aislamiento, ¿no? Entonces, pues una persona de fuera siente esta situación y dice, bueno, pues vamos a hacer cosas para ayudar a los isleños. Ahora, aspectos del proyecto macroincluyentes y excluyentes, perdón. En el primer estudio, en la primera investigación, se ve la disposición de trabajar ante este proyecto, que es una mejora educativa, que involucra el trabajo colaborativo con la investigadora. Pues también se contó con padres de familia, directivos. Entonces, o sea, como que toda la comunidad se unió y también se ve presente en ambos artículos como la escuela es un punto fundamental dentro de la vida de la isla, ¿m? Porque, como mencionaba eh, Ronda, hay personas que tienen a sus hijos en esa escuela o que tienen parientes trabajando en esa escuela, porque es una comunidad, creo que decía ahí de 2,000 habitantes, ¿no? Entonces, pues muchos se conocen, entonces, pues es incluyente porque, pues, considera a varios actores, ¿no? En la parte excluyente es que este estudio pues nada más se presenta en una de las islas, pero vamos a ver más adelante cómo pues esta situación y los resultados obtenidos se pueden cambiar a otras islas, disculpen, del archipiélago, pero también a otros lugares, ¿no? A ciudades muy pequeñas o alejadas, ¿no? También de la civilización, no necesitan ser islas, sino comunidades también. Entonces, bueno, la parte excluyente es esa, que están pues lejos de la capital. Esta exclusión hace difícil que el panorama de las políticas macroeconómicas llegue a las escuelas y pueda realizarse un cambio, ¿no? Esto es una situación que se ve constantemente en ambos artículos. Y bueno, en el segundo artículo, pues es, como les digo, parte de lo mismo, ¿no? Al principio, pues veían a la investigadora como una foránea, poco a poco la fueron incorporando, además de que pues hay varios actores en este proyecto. Y otra cosa importante que es incluyente es la cantidad de información que se recopila en en este proyecto, que si bien ahorita solo se vieron pues las cuestiones que competen a la pregunta de investigación, pero que deja sentada mucha información para otras investigaciones basadas en la IBD. Y otro punto incluyente que tiene la IBD en el segundo estudio es que hay una triangulación de múltiples fuentes y todas ellas tratan de referenciar lo que se descubrió en vías de pues todos los involucrados que pudieron hablar abiertamente de cuáles eran sus preocupaciones sobre la reforma educativa, ¿no? Y es excluyente aquí también porque encontraron discrepancias entre uno y otro estudio, porque, bueno, entre tanta información, pues a lo mejor ahí hubo algún problema para recopilar una información o algo que al momento de analizar la data, pues
apareció alguna discrepancia. Ahora bien, en el primer estudio, la pregunta de investigación fue cómo pueden los maestros aprender y participar activamente en el aprendizaje del sistema educativo de las Maldivias. Bueno, pues es cómo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer este cambio? En el segundo estudio, nuestra pregunta fue cómo pueden los docentes poner en práctica la pedagogía del aprendizaje activo en el sistema educativo de las Maldivias. Y de aquí surgen otras tres preguntas. La primera es, ¿qué forma adopta la pedagogía del aprendizaje activo en el contexto, ¿no? En esta isla aislada que leímos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones existentes que apoyan al uso de esta nueva pedagogía, ¿no? Y el tercero, ¿cuáles son los factores que la dificultan, ¿no? A esta misma pedagogía. Entonces, es interesante ver ambos puntos de vista. Ahora, las teorías. En el primer estudio estuvo bastante interesante que, bueno, se trabaja en la educación basada en el estudiante, la cual pues no se da porque pues no saben cómo llevarla a cabo los maestros. Entonces, la autora, Debate, ella decide trabajar con el modelo GROR, en donde encuentra tres fases. La primera es el I do, ¿no? El cómo lo puedo hacer. El we do es el trabajo colaborativo con los demás docentes. Y la tercera fase es el you do, ya es la tarea que hace individualmente el maestro dentro del aula. ¿Mm? Y además, bueno, utilizó la autora la IBD. En el segundo estudio, utiliza además de la IBD como el punto central, utiliza el enfoque que se llama The World Café, en donde se usa diálogos colaborativos, en donde se comparte el conocimiento, también consideran oportunidades, puntos fuertes, puntos débiles y bueno, todo esto en el marco de actividades grupales. Se desarrollan también actividades de hablar o discutir sobre una fotografía, una gráfica, hay cuestionarios, hay entrevistas semi-estructuradas y este enfoque es muy bueno dentro de este contexto porque se centra en el trabajo grupal y no tanto en el trabajo individual. Los principios de diseño, las conjeturas, bueno, fueron en el primer estudio tres puntos. Primero fue el conocimiento, ¿no? Que fue el acceso a nuevas ideas por medio de talleres, cuadernillos, guía, trabajo colaborativo. Entonces, lo que hizo la autora dice, a ver, primero vamos a conocer este método eh, y a ver cómo, qué es, ¿no? La segunda parte es la práctica. Bueno, vamos a poner estas ideas que ya discutimos, ya las trabajamos en equipo. Bueno, ahora vamos a ponerlas en práctica, ¿no? Aquí ya viene cómo las vamos a poner, la planeación, actividades y pues los retos que hubo aquí, ¿no? Retos, me llamó mucho la atención de que tenían que poner a los chicos a trabajar en equipos y una maestra decía, ¿cómo vas a poner equipos de hombres y mujeres? O sea, a mí me dio a entender que generalmente esta maestra trabajaba equipos de puros hombres y equipos de puras mujeres. Y aquí ella dijo, pues, ¿cómo van a ser equipos mixtos, no? Que al final resultó ser todo un éxito, ¿no? Pero ahí es como ese cambio de los paradigmas que trae las innovaciones. Otro punto que fue negativo es que a una maestra se le olvidó poner una parte de la actividad que ya habían planeado, porque pues no nada más dan clase y lo vivimos nosotros como maestros día a día. O sea, tienes que participar en los eventos de la escuela, en los eventos de la comunidad, porque como les decía, la escuela está muy en torno a las festividades de la comunidad. Entonces, pues son situaciones que te cortan clase o no puedes dar clase, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que ellos empezaron a ver. Las actividades en el diseño, pues tomaba mucho tiempo a los maestros, entonces, pues también llegaban
cansados de dar clase y a veces pues no tenían el tiempo para preparar una siguiente clase. Entonces, bueno, aquí se reafinaron todos estos detalles, hicieron nuevas ideas, se dieron cuenta que era necesario tener el respaldo de líderes, de gente experimentada que les ayudara a una planeación más rápida para que pudieran seguir innovando, adoptando y adaptando esta nueva forma de, de dar clase. En la, bueno, aquí les puse ver una tabla, pero ahorita bajamos a eso más adelante. Aquí el aprendizaje fue que al hacer cambios durante el proceso de intervención, porque ella tenía planeado hacer cierta metodología en el de café, ¿cómo se llama? The World Café, pero a la mera hora como que no funcionó, tuvo que cambiar unas cosas, pero al final se dio cuenta que esos cambios fueron muy buenos. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene la IBD, que puedes estar cambiando a lo largo de la investigación y estos cambios, pues, en este caso en particular, resultó ser muy bueno. ¿Mm? También, pues bueno, logró estos beneficios, pues empoderaron la participación de los docentes, lo que hizo que hubiera una mejor relación entre los docentes y la investigadora. Entonces, que sus aportaciones en cuanto a las entrevistas fueron más abiertas, más relajadas, o sea, diciendo cuál era la problemática, porque pues sabían que la investigadora pues ya entendía la problemática porque vivía ahí, porque ya se conocían y no era como la primera vez pues que les da el estrés, el nervio de hablar con la investigadora. Aquí fue como más relajado y eso ayudó bastante a la investigación. Eh, Ahora, ¿quiénes fueron los stakeholders? En el primer estudio hubo el grupo A, que eran 8 maestros, que ellos venían de Child Friendly School e impartían las materias de los grados 1 a 4. En el grupo B, igual eran 6 maestros de primaria que se especializaban en alguna materia y ellos, a diferencia de los del grupo A, tenían algún título, alguna certificación ya estudios de enseñanza. Y en el segundo estudio, aquí estaban involucrados, bueno, igual que en el primero, pues participaron maestros, padres de familia, directivos de las escuelas, los chavos, la investigadora. Aquí en el segundo estudio hubo 3 fases, participaron 14 maestros. La primera fase fue la de generar el diseño de la intervención con los maestros. La siguiente fase fue poner en práctica esta intervención con el grupo A, que eran 7 maestros de los grados 1 a 3. Y en el grupo B igual fueron 7 maestros, pero ahora de los grados 5 a 7. En el análisis de retrospectiva, pues participaron todos, ¿no? Ambos equipos, los 14 maestros. Las iteraciones y bueno, cómo se fueron dando. Aquí, pues bueno, empezó primero con el taller del GROR, después estudiaron y desarrollaron los 3 momentos, que eran el I do, we do y you do. También se les dio un cuadernillo de cómo podían trabajar la estrategia del WIDU. Hubo muchísimo trabajo colaborativo aquí en la siguiente etapa, en esta, pues en esta etapa, y bueno, pues eh, aquí se prepararon las clases, hubo entrevista, discutieron qué se podía hacer, qué no, y todo dentro de la fase de intervención. Y a lo largo de este proceso, pues obviamente hubo cambios, como les decía, no incluyeron algunas partes de la lección debido pues, a lo de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también fueron haciendo cambios. Y en la otra investigación, pues la autora refiere que, pues que ella tuvo varios papeles en esta investigación, lo que también le redujo mucho el tiempo en el que ella pudiera, pues, entrevistar a los maestros, porque además trabajaba, por lo que entendí, en 2 turnos. Entonces, pues sí, el tiempo se le disminuía además de que ella
era responsable del desarrollo profesional de los docentes, o sea, de dar los cursos. Ella escogió el diseño de una sola iteración, porque dijo, o sea, no puedo con tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esta sola iteración es en donde se documenta muy bien los resultados, porque pues es su única fuente de donde va a sacar todo. Al principio, el estudio se diseñó con base en los principios de participación, pero después ya sobre la práctica, el objetivo fue que pues los docentes hablaran abiertamente de cuáles eran sus necesidades, el impacto que habían tenido durante la intervención y pues sobre la marcha se hicieron cambios en The World Café, por lo que se necesitó ir readaptando de acuerdo a lo que la autora había definido en un principio. Otro, otro cambio fue que la investigadora iba a ser nada más maestra, o sea, iba a ser observadora y maestro, pero poco a poco su rol fue cambiando por lo mismo que en el estudio anterior, ¿no? Que necesitaban la guía de un líder que les dijera cómo hacer la intervención, cómo hacer los materiales, y se apoyaron en ella porque pues ella tenía la expertise, ¿no? Entonces, y aparte pues ella venía de fuera, tenía acceso a otra, por lo menos al internet. Entonces dijeron, bueno, sí eres maestra, pero también vas a ser nuestro guía, ¿no? Y eso es algo que, como les dije, ella pues no quería al principio, pero pues ya después se tuvo que ir cambiando. La gramática argumentativa de ambos es muy parecida, ¿no? En el primero, pues se nota mucho eso de que las políticas educativas generan cambios, pero no enseñan cómo. Entonces se veía muy patente en este estudio que lo importante es no decir, bueno, vamos a hacer el cambio y vamos a dar un taller, no es que vaya la persona como lo hizo la investigadora, que vaya, que les enseñe, que les dé la capacitación de cómo se hace, que les enseñe a hacer materiales y que lo aplique, porque mandarles libros de, pues esta es la nueva reforma educativa y pues que te vaya bien, pues eso no lo van a adoptar porque no van a saber cómo se hace. O sea, decía ella que se necesita enseñarles el cómo, ¿no? Y bueno, esto también se ve en el otro estudio, en donde la IBD, pues no se centra nada más en la práctica y en generar evidencias, sino que vas trabajando en ver cómo estaba funcionando, cómo proponer formas de identificar el problema, de resolverlo, de ir construyendo mejoras en cada una de las fases, y no es nada más, este es el problema, y así como muy cuadrado, ¿no? O sea, algo que hemos visto a lo largo de estas semanas es la flexibilidad que tiene la IBD, ¿no? Y esto, pues como es tan flexible, ayuda a que pues se puedan transferir a otras situaciones. Entonces, bueno, se me está yendo el tiempo. ¿Y cómo fue documentado este proceso? Pues en el primero hubo muchos cuestionarios. Aquí hubo muchísima información porque eran los cuestionarios de los maestros, los cuadernillos con las estrategias, reflexiones, observaciones de clase, elaboración de materiales, el trabajo colaborativo entre los maestros, las entrevistas que hubo tanto antes como después de la intervención. Y pues todo esto ayudó a identificar el fenómeno en su ambiente natural, las necesidades que tienen en la escuela de acuerdo a la condición geográfica. Y bueno, también aunado a toda esta información, la investigadora incluye su propio diario, sus propias anotaciones. Entonces, pues bueno, fue mucha la información, pero esto pues le ayudó a hacer pues como dice aquí, sacar puntos claves, fue una herramienta muy importante para ella. El levantamiento de toda esta información fue por medio de tablas con categorías, porque pues sí era bastante complicado ver todo, sí, dice que puso todo sobre la mesa
Y bueno, vamos a ver qué categorías, qué cosas hay en común y sobre eso se fue construyendo la tabla. En cuanto a las entrevistas, las dejó así, tal cual. En el segundo estudio, vemos que la IBD, bueno, además de enfocarse en problemas reales, es una metodología, como les decía, flexible. Por lo tanto, dentro de las tres fases, vemos que en la fase de generar el diseño, la información que se recolectó fue de los talleres, de reuniones de trabajo, de notas de campo y observaciones de las clases. En en la fase de poner en práctica la intervención con los grupos A y B, pues fueron pláticas más que todo con los maestros, con el grupo A, y con el grupo B hubo recolección de notas, de campo, cuestionarios a los maestros y entrevistas semiestructuradas. Y en la fase de análisis se analizaron los cuestionarios a los maestros y pues igual con entrevistas semiestructuradas. Además, hubo entrevistas a funcionarios tanto del Ministerio de Educación de las Maldivas, de la UNICEF, de la misma Facultad de Educación de la Universidad de las Maldivas. Entonces, como que tuvo ambos puntos de vista, tanto de maestros como de los directivos. ¿Y qué análisis se realizaron? Bueno, pues hubo observaciones de clase y los productos que realizaron, ¿no? En el primer estudio, obviamente. Y pues también dijeron que las actividades extra eran, pues les tomaban mucho tiempo, ¿no? En The World Café identificaron, y aquí estuvo muy interesante, que las prioridades que tenían los maestros en esta nueva eh, política educativa era la necesidad de cambiar el rol del docente de un maestro tradicional a un facilitador de aprendizaje. También otra inquietud es que querían que el estudiante fuera más activo, más participativo y que se involucrara, por lo que aquí también se fomenta el trabajo en equipo como una manera de aprender, o sea, no de echar relajo, de que realmente aprendan y todo esto, pues que se fomente la equidad y la inclusión para los estudiantes. Las conclusiones en la primera investigación fue que pues los docentes son los últimos en la cadena de cambios, entonces pues son los más importantes porque ellos son los que van a dar esa práctica en el aula y son los que menos se enteran. Y aquí está el cuadro que les decía, ay, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Que es lo que venía en el de DBase del 2020 en que, pues sí, aquí tenemos todas las políticas educativas y todo, pero pues a veces no llega aquí. Y esto no es nada más, como decía ahí, de países tercermundistas. Se da en todos los países, tienen esta jerarquía. Lo importante es cómo baja la información. Si aquí estamos hablando que al nivel de maestro es una comunidad aislada o una isla, pues esto no se va a dar, ¿no? Y eso es una conclusión que nos está poniendo la autora en el primer artículo. Y en el segundo artículo es básicamente lo mismo, ¿no? Pues que la isla tiene sus particularidades que pues permite, y es curioso, ¿no? Porque, y es lo que expresan, porque a pesar de que tienen ciertas particularidades, esos estudios ayudan a que se pueda innovar en otros contextos. ¿Sí? Porque dicen, bueno, a ver, ¿cómo se hizo para que pudieran tener este aprendizaje en una comunidad remota? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer en un lugar en donde pues haya más, pues no quisiera decir civilización, pero pues sí, pues donde haya más cosas, ¿no? Empezando por el Internet, ¿no? Y, y bueno, también se menciona que el aprender de pequeños estados es un rol estratégico para cambiar tendencias globales y políticas, ¿no? De hecho, ponen que creo que en Kenia, pues igual empezaron a ver, ¿no? Que pues podían traspolar esto de las Maldivias con ellos.
La confiabilidad, bueno, pues aquí la centralización la tiene el Ministerio de Educación y ellos son los principales en ver las vías, en cómo esa información que vimos en la pirámide pueda bajar. Y es muy similar en el siguiente estudio. Aquí son muy parecidos porque pues son las mismas condiciones porque los estudios son en el mismo lugar, ¿no? Aquí también pues nos demuestra en el segundo estudio los retos que las reformas educativas, en este caso el de la LCE, deben de considerar para pues buscar soluciones, ¿no? Y pues, bueno, personalmente creo que la solución es lo que se ve en la primera lectura, en donde pues se le tiene que enseñar a los maestros cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Viaja o no viajan lo que se encontró en estos estudios? Ambos viajan, ya lo platicamos. Eh, a lo mejor hay ciertas cosas que no viajan, como son pues las particularidades de la isla, ¿no? Que a lo mejor ahí en la isla pues tienes que llegar por barco, por bote, y en una comunidad remota pues tienes que llegar con caballo, o, en fin, ¿no? Son pequeñas cuestiones, ¿no? En donde, pues, varía por la situación geográfica. Y bueno, aquí pues vuelvo a hacer mención, ¿no? De esta tabla y pues realmente, pues eso sería todo. Es un tema sumamente, ya me extendí, pero es que realmente fue muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias y excelente noche.